Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Fernando, estoy preparando un Ironman 70.3, en este caso el de Cascais, en Portugal, y quiero explicarte cuáles han sido los 5 errores que yo cometí al comenzar mi preparación hacia el Ironman. En primer lugar, si eres nuevo por el canal, te invito a ver el resto de la serie, que estoy haciendo una serie semanal grabando desde mi inicio de la preparación hasta el final de la competición el 17 de octubre, y te dejo por aquí la lista de reproducción para que te eches un ojo. Lo que vamos a hablar hoy, al final son los 5 errores que yo creo, he valorado que según mi experiencia he cometido y creo que a ti te pueden ayudar si estás en este caso empezando a preparar un triatlón o empezando a preparar un Ironman, o incluso si estás corriendo también te pueden llegar a servir, o cualquier deporte de resistencia, porque se aplica a cualquier tipo de deporte de resistencia, por lo que vamos a empezar hoy. El primer error que yo cometí es el querer entrenar de la misma forma que entrenaba a alguien que llevaba muchos años entrenando en esto. Entonces yo al final tengo conocidos, tengo amigos, sigues a gente y crees que puedes llegar a entrenar como ellos, ¿no? Crees que puedes meter el mismo volumen que ellos, crees que puedes hacer las mismas cosas que ellos, cuando realmente no es sostenible. O sea, por mucho que tú una semana metas 10 horas, si tú realmente no vienes con una base buena, te has pasado esa semana, la semana siguiente arrastras fatiga y ya es contraproducente. El cuerpo al final necesita adaptaciones, el cuerpo necesita semanas para ir poco a poco adaptándose a este nuevo ritmo de entrenamiento, al tener 3 entrenamientos o 2 al día, esos dobles entrenamientos, el descansar, y al final es una estructura que requiere semanas, requiere meses, y no es importante hacer una semana buena y el resto no. Lo importante es mantener esa continuidad, esa estabilidad de los entrenamientos, ese encadenar semanas buenas y seguir encadenando y acumular base, acumular volumen. Al final lo nuestro es un deporte de media larga distancia, lo que vamos a competir 4 horas, 5 horas. No te interesa tener ese punch, ese media hora, ese 1 hora, como puede ser una 10K, 5K. O sea, tú al final necesitas tener una base muscular, que tu cuerpo, que tu metabolismo se adapte, y ese era uno de mis fallos que yo cometí al principio. El segundo, relacionado con el anterior, priorizar el volumen a la calidad. O sea, muchas veces yo pensaba que por meter más horas era mejor, y no es verdad, porque muchas veces tu cuerpo llega a un momento que ya no adapta, ya no absorbe esa carga. O sea, vale más que entrenes menos días y esos días sean de calidad, por ejemplo nadando, vale más que hagas técnica y que no te pases a meter metros y metros y metros sin tener esa calidad de entrenamiento, sin buscar esa eficiencia. Lo mismo que en bici, lo mismo que corriendo. ¿De qué te sirve meter muchas horas cuando realmente ya te estás pasando de tu cuerpo, ya absorbe esa carga, llegas a sobrecargas musculares, problemas que tenían sólidos, problemas en gemelos? Pues por no saber dosificar esa carga y darme cuenta que lo importante es la calidad del entrenamiento y no la cantidad al principio, porque de nada te vale meter cantidad si no la absorbes. Todo esto relacionado con un plan. Al final de nada te sirve si esa cantidad no la enlazas, no buscas una progresión, no buscas una sobrecarga en el entrenamiento. Entonces, por eso muchas veces era meter por meter. Venga, hoy voy a correr también, hoy voy a nadar también, hoy meto bici también, y realmente no vale para nada si no hay un sistema. Otro error que yo al principio cometía, yo al final venía de correr, había cogido muy buen nivel corriendo, me encontraba muy cómodo corriendo, y la bici, pues al principio, como cuando empiezas un deporte, no te apetece hacerlo, ¿no? Porque no te encuentras bien, no estás cómodo, no disfrutas, no se te da bien. Entonces yo priorizaba muchísimo más correr que la bici, y es un error, porque realmente lo importante en un triatlón, que lo he dicho más veces, pero es que me costó darme cuenta, era la bici. Al final el ir en bici muy cómodo, el tener controlado ese esfuerzo para luego cuando te vas a correr, porque al final el triatlón se pierde corriendo, que se dice muchas veces. Puedes hacer una bici muy buena, pero si te has pasado en la bici y no estás cómodo, por muy buen nivel que tengas corriendo, no vas a poder correr rápido, porque es que no vas a tener esa energía, no vas a tener esa eficiencia corriendo. Entonces lo importante es priorizar la bici antes que correr en cuanto a calidad e intensidad, porque muchas veces yo venía acostumbrado a meter 2 de 6 a la semana corriendo, o incluso 3, entonces esa intensidad era contraproducente, porque luego al no tener ese nivel en bici no me servía para nada el entrenamiento de bici, porque estaba totalmente saturado. Entonces por eso es importante esa calidad en bici y priorizar un poquito más la bici que el correr, en este caso si eres un principiante en bici. El cuarto problema, que al final era consecuencia de no estar acostumbrado a meter tanto volumen de entrenamiento, o la diferencia de entrenamientos, el no cuidar el descanso y la alimentación. O sea, yo al final era una etapa que al principio cuando estaba empezando dormía menos, cuidaba menos el descanso, también comía menos, entonces me notaba cansado constantemente. O sea, era una fatiga de decir, es que no puedo más, es que no puedo más. O sea, al final el cuerpo no se adaptaba, sumándole el volumen que me estaba pasando, sumándole que estaba comiendo y descansando menos. Pues entonces al final es súper importante, por mucho que entrenes, si no descansas y no comes bien, no vale para nada. Y lo de comer también es algo que yo incorporé, comer cuando entrenas. Porque claro, ahora mismo yo corría, hacía 1 hora de correr y comía luego, ¿vale? Pero es que ahora cuando tú te plantes que hagas 2 horas y pico de bici y luego hagas una transición corriendo,
tienes que comer más aún en la bici porque sabes que después vas a tener que hacer un entrenamiento de carrera a pie y es directamente. Entonces, a nivel de glucógeno muscular, a nivel de glucosa de tu cuerpo, la ha vaciado toda. Entonces, si tú no comes, vas al segundo entrenamiento fatigado. Lo mismo cuando nadas. Tú nadas, no te das cuenta, te metes pues, al principio 2.000 metros o 1.500, no hay problema. Pero claro, tú al final estás ahí haciendo un desgaste al cuerpo, que si tú mientras nadas, por ejemplo, te metes pues, un bidón con 50, 60, 70 gramos de carbos, ya repones los depósitos de glucógeno y ese daño muscular es mucho menor, porque lo importante es recuperarte. Entonces, cuanto menos vacío dejes tú de glucógeno, cuanto más comas mientras entrenes, menos te va a costar después recuperarte para la siguiente sesión, que eso es algo que me costó también incorporar. Al final, si tú comes mientras entrenas, el fallo muscular o el desgaste muscular es muchísimo menor para tú poder afrontar la siguiente sesión en las mejores circunstancias posibles. Aunque tú digas, ¿para qué voy a comer para una hora de correr? Suave, bueno, en este caso aún, pero bueno, algunas series que estoy muy controlado, bueno, pero tú te metes un gel a la mitad de las series y las 4 últimas series que al final te cuestan un poquito más, no llegas tan desgastado. O tú tomas eso en la bici para que tú después, a la hora de que luego entrenes por la tarde, pues las fibras musculares, el glucógeno no se vacíe tanto, no haya tanto daño muscular y al final es una consecuencia de semanas y semanas, que digo yo, que se va acumulando y puede llegar a tener lesiones, a tener, pues, a no adaptarte bien al entrenamiento. Al final es la energía que tú tienes cuando entrenas. Y el quinto error que también yo creo que a muchos puede pasar es que yo venía del gimnasio, venía de un método de hipertrofia, venía de un método de pues, casi todo al fallo, casi todo buscar la mejora muscular y me tuve que dar cuenta que es que eso no valía para nada. O sea, yo al final necesitaba un cambio de tipo de entrenamiento totalmente enfocado al rendimiento, enfocado a buscar explosividad, enfocado a buscar no la hipertrofia, al revés. O sea, enfocado en buscar pues esas adaptaciones neuromusculares para buscar ese estímulo rápido, esas fibras rápidas, buscar más potencia, buscar rendimiento al final, a fin de cuentas, más que hipertrofia, series largas, entrenamientos de hora y media, 2 horas de desgaste muscular total, que al final eso es contraproducente para nadar, para ir en bici y para correr. O sea, no tenía ningún sentido. Entonces he cambiado mucho la metodología de entrenamiento en cuanto a trabajo de fuerza, que es clave, pero enfocándolo de una forma distinta. Entonces, bueno, esos han sido un poco mis 5 errores que yo así analizando mis 3-4 meses que llevo con la preparación del triatlón y del Ironman, que me he dado cuenta que realmente a ti te pueden ayudar. Y creo que si no pasas por eso, te saltas muchos pasos y avanzas más rápido en vez de tener que hacerlo tú, darte cuenta y progresar, que es algo que, como siempre, muchas veces hasta que no lo haces tú no te das cuenta, pero si realmente tú ese salto lo evitas y no llegas a hacerlo mal, pues avanzas mucho más rápido. Si te ha gustado, si quieres seguir la serie por el canal, si te interesa el Ironman, voy a seguir documentando mi serie hasta el final y sígueme, suscríbete, me apoyas un montón y manda el vídeo como dice un gran amigo, mándale un vídeo a un amigo que sepas que está entrenando o que sepas que está haciendo algo mal y que le pueda ayudar, porque seguramente le ayudará y te lo agradecerá. Un abrazo, a seguir entrenando y hasta la próxima semana.